Buenos días, esto es Sistemas Operativos y vamos a ver en este vídeo planificación de procesos, tanto conceptos básicos como planificación y activación. Vamos a empezar con conceptos básicos de planificación, en concreto niveles, objetivos, características y puntos de decisión. Bien, vamos a empezar con niveles de planificación y nos encontramos que tenemos tres niveles de planificación: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo es, pues en este caso, donde se establece el siguiente proceso a ejecutar. Es invocado frecuentemente y, como se puede ver, pues en la máquina de estados finito que representa los estados de un proceso, nos estamos refiriendo a las llamadas al planificador que se producen cuando estamos listo para ejecutar, ejecutando, bloqueado. La idea en este caso es que ese planificador se va a invocar cuando finalice el proceso, cuando quede bloqueado, cuando termine su rodaja. En esas flechas que, como vemos, sale del estado de running, va a necesitar seleccionarse otro proceso que pase de listo a ejecutando, y eso provoca que se llame al planificador para elegir qué proceso se va a utilizar. Pasamos a la planificación a medio plazo. Y la idea de esta planificación es que se encarga de añadir y quitar procesos de memoria principal. Es decir, si recordamos, cuando tenemos un grado elevado de multiprogramación y tenemos muchísimos programas en memoria, es posible que la memoria que tenga cada programa sea tan pequeña que no tenga todos los datos que necesita para ejecutar. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es procesos que están bloqueados o listos para ejecutar, que no sean críticos, los vamos a llevar a memoria secundaria, vamos a suspender esos procesos, por eso estos dos estados que aparecen aquí de listo y suspendido y bloqueado y suspendido. Bueno, pues pasamos a mover esos procesos, liberar espacio en memoria y asegurarnos de que los procesos que quedan pueden continuar sin tener, pues parones por falta de datos de instrucciones de memoria. Esto hace que haya que elegir a medio plazo qué procesos entran y salen de memoria principal a memoria principal. Y tenemos, tercero, planificación a largo plazo, en el cual pues se decide qué procesos hay que ejecutar que entren en el sistema. Normalmente esta la vamos a encontrar en los procesos batch, los procesos por lotes o por cola. Y, ejemplo, pues si tenemos el típico proceso de a las 12 hay que actualizar el sistema o hay que ejecutar el antivirus, son ejemplos de procesos repetitivos que entran en una hora o que se van ejecutando uno detrás de otro. Y cuando termine uno, da igual el momento, y son ejemplos de sistemas por cola, en los cuales no son tan críticos el tiempo, da igual que entre a medianoche a las 12 o a las 12:30, pero sí es importante pues elegir el momento para hacer esa planificación. Y con ello tenemos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo como niveles de planificación principales. Lo siguiente que vamos a ver son los objetivos de los algoritmos de planificación. ¿Qué es bueno, bonito y barato para un algoritmo de planificación? Tenemos que, en general, para todos los sistemas, vamos a buscar que sea equitativo, expeditivo y balanceado, es decir, que ofrezca a cada proceso una parte equitativa de la CPU, que se cumpla la política emprendida para el reparto y que se mantenga todas las partes del sistema ocupadas. Visto así, pues es un poco abstracto, pero pensemos si nuestro sistema operativo fuera una cafetería que, pues tiene una cocina con distintos ayudantes, distintos cores para la cocina, pues tiene, por ejemplo, una máquina de hacer café con distintos cores para encargarse de hacer los cafés y, para atender bollería también, distintos cores, ensaladas para las personas más sanas, también distintos cores, y la idea es que conforme van llegando 10 usuarios, usuarias, pues lo ideal sería pues lo típico de preguntar a alguien: ¿quiere algo para cocina? ¿Para qué? Pues para ir pidiéndolo y que se vaya procesando. Y alguien quiere algo para la máquina de café y se va procesando, y de esa manera pues tener todas las partes de esa cafetería ocupadas. De esa manera ofrecer a cada proceso lo más repartido el uso de la cafetería y cumplir pues esa política de repartir ese tiempo lo más posible entre todos los usuarios y usuarias. Para los sistemas batch, sistemas operativos que solo van un proceso detrás de otro, imaginemos que tenemos un supercomputador y se ejecuta en un sistema de colas uno detrás de otro los procesos. ¿Qué queremos que sea bueno, bonito y barato? Bien, pues en este caso buscaremos medir la productividad, el tiempo de espera y el uso de CPU, es decir, maximizar el número de trabajos por unidad de tiempo, por hora, por ejemplo,
Minimizar el tiempo entre que se pide realizar un proceso, ¿vale?, un trabajo, y que nos da los resultados en ese sistema por cola, y pues tener la CPU ocupada el mayor tiempo posible. En estos sistemas, quizás más porque la CPU es lo más caro de este ordenador, bueno, pues se busca que, ya que cuesta muchísimo dinero, que cada segundo que pase se esté aprovechando lo más posible. En cambio, por ejemplo, los sistemas operativos que van en sistemas interactivos, pues un ordenador personal, un ordenador, bueno, un dispositivo post-PC, tableta, smartphone, cualquiera de los que tenemos hoy en día a disposición, la tecnología, bueno, pues tenemos que ahí se busca que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible para que si damos a un botón, bueno, pues no quedemos mirando diciendo, ¿le hemos dado al botón o no? Volvemos a dar. No siempre es idempotente la operación, es decir, que si damos 2 veces clic, pues el resultado es lo mismo que si damos una vez clic al botón. Entonces, bueno, pues tiene su peligro, al menos tener un icono de cargando, algo que al usuario le dé la pista de que, bueno, ha entendido ese clic y que se está procesando esa interacción. Y por otro lado también tenemos sistemas empotrados de tiempo real, pues por ejemplo lo que podemos tener en un motor de un avión o ayudando en el pilotaje de un avión, lo que podemos tener en un robot médico de operación remota, etcétera, etcétera, en los cuales, bueno, pues el cumplimiento de plazos es esencial, y si tenemos un grupo de procesos que se pueden ejecutar en ese sistema, pues analizar que si todos los procesos ejecutaran a la vez, pues no hay degradación. Si hay algún problema de tolerancia a fallos, pues bueno, pues hay una degradación aceptable y que de esa forma pues no tengamos problemas. Estos serían los objetivos en general y para sistemas batch interactivos y tiempo real en particular. Respecto a las características, tenemos principalmente 3, no son únicamente 3, pero principalmente 3. Si es apropiativo ese planificador, si clasifica los procesos en las colas y si es consciente de las características de la CPU que está utilizando. Vamos a empezar con el primero, si es apropiativo o no. La idea de apropiativo sería que, bueno, pues no es apropiativo si el proceso conserva la CPU mientras desee. Normalmente solo va a haber cambios de contexto voluntarios en los cuales cuando se queda bloqueado termina la ejecución, es cuando se libera la CPU para el siguiente proceso. Un planificador muy sencillo, pero el problema es que un proceso puede bloquear todo el sistema. Con expulsión, lo que vamos a añadir a los cambios de contexto voluntarios son cambios de contexto involuntarios, es decir, que el proceso solo puede tener la CPU durante una rodaja. Cuando termina la rodaja, se pone al final de la lista de listos para ejecutar y se va repartiendo la CPU entre todos los procesos listos para ejecutar. Mejora la interactividad, evita que un proceso bloquee el resto y, bueno, pues lo único es que se precisan ciertos mecanismos adicionales de control de condición de carreras y, bueno, alguna cosilla más normales en un sistema que sea concurrente. A día de hoy los sistemas son con planificación expulsiva apropiativa. Por otro lado tenemos si la planificación clasifica los procesos en las distintas colas. Podemos tener que no clasifique, por ejemplo, tener una cola única de listos para ejecutar. Pero también podemos tener por prioridad. Por ejemplo, aquí podemos tener n niveles de prioridad y cada uno de esos niveles de prioridad tener una lista de procesos. Y lo que se va a hacer es pues, seleccionar siempre procesos de la lista de mayor prioridad. O podemos tener, pues como se puede ver, por tipo de procesos, analizar el comportamiento de la ejecución de ese proceso en las últimas rodajas y ver si pues, se queda rápidamente bloqueado por entrada y salida o es un proceso que normalmente consume toda la rodaja. Si se queda rápidamente bloqueado, normalmente la pillería es darles más prioridad y que se ejecuten cuanto antes. Así liberan la CPU para los que son CPU intensivos de CPU. Y además tenemos un efecto colateral. Si se quedan bloqueados y por elementos de hardware distinto, pues lo que estamos haciendo es tener el mayor número de elementos del sistema ocupados. Si son conscientes de la CPU, pues tenemos, por ejemplo, la afinidad para que el planificador vuelva a poner en el mismo core, en la misma CPU, el proceso y aproveche la caché. O, por ejemplo, si tenemos cores heterogéneos cada día más, algunos sí pueden operar en coma flotante, otros pueden acceder a entrada y salida. Bueno, pues dependiendo del comportamiento de ese proceso, tendrá que ejecutarse en unos cores específicos. Y ello también tendrá que tenerlo en cuenta
a la hora de planificar y seleccionar cuál es el siguiente proceso para elegir, bueno, pues cuáles de los cores está disponible. A partir de ahí, pues tendrá que seleccionar cuáles son los procesos que sí pueden ejecutar en esos cores. Los puntos de decisión son aquellos puntos en los cuales va a entrar el planificador en acción. Y en planificación a corto plazo hemos estado viendo que tenemos cuando un proceso se bloquea, marcado con un 1, cuando se trata una interrupción, marcado con un 2, pues porque termina esa petición de bloqueado, pasa listo para ejecutar, o termina la interrupción de reloj, la rodaja, y 3 por el fin de la ejecución del proceso. Ya sea en cualquiera de esos 3 puntos donde podría transicionar para replanificar, tenemos que si tenemos planificación apropiativa, pues los puntos donde entra el planificador serían el 1, en el 2 y en el 3. Pero si no es apropiativa, solo sería cuando se bloquea y cuando finaliza el proceso. Y con ello terminamos los conceptos básicos de planificación de sistemas operativos y pasamos a revisar planificación y activación. Recordemos que el planificador es el elemento del sistema operativo que nos indica de la lista de listos para ejecutar o de las listas cuál es el siguiente que va a ser, bueno, el que podría ser el candidato a ejecutarse. Y ese proceso que nos indique el planificador se lo vamos a pasar al activador y es el cual se va a encargar de intercambiar el proceso en curso con el proceso listo para ejecutar, guardando contextos, etcétera, etcétera. La idea es que ese planificador es donde se esconde lo que hemos estado viendo de posibles formas de trabajar con, bueno, pues ese apropiativo, no apropiativo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a poder trabajar de una forma lo más genérica posible dentro del sistema operativo? Y para ello vamos a utilizar una idea de diseño que también aparece en muchas otras soluciones de problemas, que es separar política y mecanismo. La idea es que vamos a utilizar dentro del sistema operativo algoritmos de planificación parametrizados. Y dependiendo de los parámetros es con lo que se elige qué planificador y en qué condiciones se van a ejecutar. Quizás con un ejemplo se vea más claro. Imaginemos que tenemos en este caso Linux y Windows 2000 y en Linux vamos a tener 140 niveles de prioridad, vamos a decir niveles de prioridad o distintos niveles, en este caso para clasificar un proceso. Tenemos del 0 al 99 que van a ser destinados para una planificación FIFO y de 100 a 139 para una planificación round robin, siendo los más cercanos a 100 los que tienen más prioridad, aquellos que son IO bound, y los más cercanos a 139 los que tienen más prioridad, los CPU bound, es decir, cercanos a 100 tienen más prioridad aquellos que se bloquean más rápidamente y cercanos a 134 más prioridad, bueno, pues aquellos que utilizan la CPU más intensivamente. En caso de Windows 2000 es similar, tenemos 32 niveles, el 0 está reservado para el sistema, del 1 al 15 se utiliza round robin, del 16 al 31 FIFO. De esta manera podéis ver que se puede tener distintos planificadores y dependiendo del valor que se le asocia al proceso, bueno, pues se utiliza un planificador otro en unas condiciones u otras. Es decir, que una cosa es el mecanismo y otra es, como es en este caso la política parametrizada, para poder seleccionar fácilmente ese mecanismo. En el caso de Windows 2000 y Windows, en esta captura es de Windows 10, se puede abrir el administrador de tareas, ver en detalles las listas de los procesos, dar al botón de prioridad y en el menú podemos establecer la prioridad entre, como se puede ver, 6 niveles de prioridad, es decir, que los 30 niveles principales se dividen en grupos de 5 y con este menú de aquí, contextual, podemos elegir qué grupo de 5 queremos para nuestro proceso. También se puede ver, establecer afinidad y en este caso pues se podría elegir, si estamos como administrador o administradora, bueno, qué core o qué CPU queremos para ese proceso como más prioritario que se ejecute. También hay otras opciones relacionadas con la planificación, como por ejemplo en opciones de rendimiento, se puede elegir ajustar para mejorar el rendimiento de programas o servicios en segundo plano. Esto lo que haría para programas es un quantum de rodaja más pequeño en round robin y ser muy interactivo, y servicios en segundo plano, pues lo que va a hacer es un quantum más largo y beneficiar, pues si nuestro sistema está atendiendo, es un servidor web, un servidor de correo, pues atender no a procesos interactivos, sino a procesos por cola. Y con ello terminaríamos este vídeo de planificador y características principales de planificador.